projeto da América do Sul é o projeto da construção de um espaço novo no mundo novo. A América do Sul é o primeiro resultado do processo de mundialização, o primeiro resultado dos descobrimentos. Só por essa passagem de ter alterado o mundo, a América do Sul já fez história. ¿Hasta cuándo vamos a estar siendo la sombra de la historia? ¿Hasta cuándo vamos a estar recurriendo a la historia para los discursos? Nos acordamos de Simón Bolívar, el rato de los discursos de la integración. ¿Cuándo vamos a hacer en la práctica hechos que nos permitan integrarnos? Nosotros estamos construyendo recién una historia de nuestros países. Todavía un gran reto que es el de construir una historia verdadera de América Latina y de nuestros países, que pueda ser una historia orientadora del futuro, no solamente una historia justificadora del pasado. Durante um mês, esses diplomatas permanecem aqui no Rio de Janeiro com um compromisso de pensar. Nós estamos reunindo e dizendo, pensa. Nós temos, os sul-americanos, capacidade de fazer história ou somos apenas uma inspeção geográfica? A ideia básica do curso é conhecer a América do Sul através dos sul-americanos. Um conhecimento direto dos diferentes países, não mais feito de uma maneira triangular. Porque o que nós estamos acostumados a fazer é um conhecimento que triangula, ou pela Europa, ou triangula pelos Estados Unidos. Mas nós temos que conhecer fundamentalmente através dos próprios sul-americanos, conhecer o Peru através da visão de um acadêmico peruano, a Venezuela através de um político ou de um acadêmico venezuelano. Essa eu acho que é a grande novidade do curso e a importância é esse conhecimento direto da América do Sul pelos sul-americanos. This course really helps to get a focus on the various countries and their history and their approaches towards other countries, and I have to say the very little knowledge they have of Suriname. We had the occasion to introduce Suriname to the colleagues of the course, and I think that is the contribution of this course, that we can learn to get to know each other. Me parece acertado por parte de la organización que ha seleccionado personas que no siempre tienen un criterio predeterminado. Eso es muy importante porque entonces uno puede ver que hay variedad, pluralidad de pensamientos dentro de los diferentes países.
tenemos percepciones propias de acuerdo a nuestra orientación profesional que permite entender cosas que muchas veces no se pueden publicar siquiera con respecto a los acontecimientos de nuestros países. En ese sentido, hay la posibilidad de un intercambio mucho más rico sobre lo que significa los acontecimientos y la realidad de América Latina y en particular de Sudamérica. Como dice el embajador Moscardo, dice, estamos aislados para pensar, estamos en un retiro. Los religiosos hacen un retiro espiritual, nosotros también estamos haciendo un retiro espiritual, lo hemos detenido para pensar en integración. Porque para la integración, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es el aspecto de la integración física humana. Con estas personas que yo he conocido aquí, voy a volver a encontrarme en otros destinos, quizá aquí en Brasil o en otro país o en países lejanos, y van a ser personas conocidas, no simplemente un funcionario de otro país, sino una persona que ha compartido mucho conmigo y un referente para toda la vida. Se você tiver grupo grande de diplomatas que, por exemplo, que conhecem o Brasil, que vieram ao Brasil, que entenderem melhor o Brasil, vai ser mais fácil o contato com eles nas negociações futuras que envolverão esses diplomatas. Las consecuencias yo creo que no van a ser inmediatas, es como los procesos diplomáticos. Los procesos diplomáticos son muy discretos, en silencio, y los resultados se van viendo en el tiempo. Yo estudié Derecho en Bogotá y al pasar el tiempo reflexioné y decidí que eso era lo que quería hacer, ser diplomático. Yo había pensado, al salir de colegio, estudiar psicología, pero de pronto se presenta la oportunidad de que yo pueda entrar al Ministerio de Relaciones Exteriores, y es ahí donde un viejo amor renace en mí, la diplomacia, y aquí me tienes en el Servicio Diplomático de Bolivia. Yo quería estudiar idiomas modernos o artes o letras, pero no fui asignada directamente a la universidad, sino que tuve que presentar una prueba interna en la Escuela de Estudios Internacionales. Fue entonces cuando entro a la carrera y decido ser diplomático. Mi profesión inicial es la de periodista o jornalista, ¿no? Y desde la perspectiva del periodista percibí esa gran necesidad de iniciar ese proceso de conocimiento mutuo entre los países de la región. Yo trabajaba, era profesor, pero había un curso que se llamaba Límites y Fronteras de Chile, y de ahí surge mi interés, que tal vez lo que yo he sabido, lo que conocía, lo que aprendía y lo que también enseñaba, podía ser de alguna manera útil también para el servicio diplomático. Por eso que cuando tengo 30 años, yo entro muy viejo al servicio. Eu tinha 21 anos e eu lia muito João Cabral de Melo Neto, e ele tinha uns poemas que eu gostava muito, e ele tinha uns que chamavam Sevilha Andando Sevilha. Eu pensei, nossa, essa vida deve ser boa, ficar andando Sevilha. Acho que eu vou processar o Itamaraty por propaganda enganosa, porque eu nunca andei em Sevilha e trabalho loucamente. No entendía cuando chica por qué vinieron mis padres a un lugar tan lejano sin conocer, y bueno, mediante eso estoy en esta carrera. Conocer el mundo por donde atravesaron mis padres antes de llegar a Paraguay.
like to know more about international issues, know more about other people from other countries. That's why I decided to work at the Ministry of Foreign Affairs. Mucha gente piensa que es fácil ser un diplomático, pero no hay tal. Es bastante complicado para poder adaptarse, mantener siempre como la cabeza en su sitio, digamos, porque a veces no es fácil adaptarse a los sitios donde uno es enviado y la labor muchas veces es compleja e malinterpretada, malentendida. Por outro lado, ela é uma vida que é muito interessante, que permite que você esteja presente em ocasiões históricas, né, e possa conhecer e ver como é que atuam grandes atores internacionais. La definición de Argentina es en primer lugar un país latinoamericano del Nuevo Mundo, resultado de la presencia europea, en gran parte la destrucción de los pueblos originarios, que generaron una estructura social tempranamente muy desequilibrada, con mucha injusticia, con mucha exclusión, a pesar de lo cual la Argentina fue capaz de crear una gran cultura, en la música, en la literatura, pero no logramos a lo largo del tiempo todavía construir una sociedad más igualitaria, más equitativa, más estable. Bueno, efectivamente se disminuyó la pobreza del 38,8 al 13,6% desde que se inauguró la democracia, pero sigue habiendo la enorme desigualdad. Inmensa mayoría de las viviendas son pequeñas, de mala calidad, mal abastecidas. Lamentablemente, como dijo un sabio italiano, al Perú se le ve muchas veces como un mendigo sentado en un banco de oro. Tenemos unas cuentas pendientes con el pasado muy grandes. Lo que ahora se llama, y creo que es una buena expresión, tenemos una enorme deuda social con nosotros mismos. Tenemos problemas de racismo y de discriminación, de marginación y de exclusión. Tenemos todas las palabras para ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Definitivamente. Y una situación interesante en la cual las tareas pendientes de la agenda política van casi en paralelo con las agendas pendientes de la agenda económica, ¿no es cierto? Y cada vez es más claro que si el Perú no resuelve lo uno, no podrá resolver lo otro de ninguna manera. Este es un país, y ahí termino, donde nunca en su historia independiente un proceso de dictadura ha durado más de 12 años, ni un proceso de democracia más de 15. Yo no comparto mucho esa idea de la Suiza de América, esta idea de una casa linda en un barrio pobre, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de esa imagen. Creo que es una forma de vivir en el pasado. El éxito económico de esa época fue la desgracia de otros países, la desgracia de Europa con las guerras, y la verdad que esa no es una buena estrategia, que nos vaya bien porque le va mal a otros. En mi opinión, lo que queda por construir es mucho más atractivo que lo que fuimos. El carácter del brasilero, haya o no haya problema, haya o no haya un conflicto, esté lo que esté, el brasilero siempre tiene un carácter que aflora una alegría espontánea, una alegría pero tan natural que es sanamente envidiable. Seguimos siendo formales, conservadores, pero tal vez somos un poco... hemos cambiado en el último tiempo, yo creo. Que no me escuche nadie, pero hemos cambiado. No, si me pueden escuchar. Una cosa que impactó mucho en la psicología es el desarraigo del hombre que vino del interior, del gaucho desarraigado de la tierra, y la melancolía de los hombres que vinieron de Europa,
y que también estaban desarraigados. Y esto se implantó en un nuevo territorio y dio lugar probablemente a esta idealización del pasado, lo que se había perdido, porque evidentemente en el tango, por ejemplo, este continuo recuerdo del barrio, de la madre, de la novia perdida. Ese es un tango, extraordinario tango, que expresa otra vez la melancolía, el reencuentro con el pasado, lo perdido. Es un gran tango, de Gardel y Lepera. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Hasta ahí. Paraguay no es un país, es una obsesión. O sea, algo que quizás tiene mucho sentido en estos momentos de disolución de nacionalidades, de integración, de búsqueda de nueva identidad, ¿verdad? Nos estamos preguntando qué es ser paraguayo. Ser uruguayo no es una condición sino una profesión. Hay que estar explicando todo el tiempo dónde estamos ubicados, quiénes somos, qué cultura tenemos. Se nos confunde mucho con los argentinos. Algunos piensan que el tango es solo argentino y no es verdad, también es uruguayo. Que el mate es o de Río Grande o de Argentina y también es uruguayo. Uruguay es un país que es un accidente geográfico y político. Ni siquiera tiene nombre Uruguay, es una cosa que cuesta entender. Uruguay tiene un nombre de un río. Somos la República Oriental del Uruguay. Es como si Argentina se llamara República Occidental del Uruguay. Tenemos un río que nos da una identidad y que incluso significa nuestro nombre. Por lo tanto, para Uruguay ser parte de la región es parte de su esencia. Yo sé, por los distintos foros internacionales en los que he estado y por otros países que he visitado, que de Venezuela se tiene la imagen de que es un país de mujeres hermosas, Mises, y un país petrolero con mucha riqueza. Asimismo, de Brasil se tiene la imagen de que es el país del fútbol y el país del carnaval, ¿no? Pero sigue siendo, a pesar de eso, una visión limitada, ¿no?, que tenemos sobre nuestros países vecinos. Outro dia eu estava conversando com um amigo equatoriano que não sabe absolutamente nada sobre a cultura peruana, por exemplo, muito pouco, conhece 2 ou 3 nomes de escritores importantes e só. Um amigo peruano conversando sobre a Colômbia, sobre os artistas plásticos da Colômbia, não conhecia os nomes, como nós não conhecemos os nomes desses países e não conhecemos, a não ser ciertas figuras muy populares do show business. Bueno, nos separa es el desconocimiento de nosotros. Nos conocemos muy poco. Si yo hablo de Bolivia, muy pocos saben dónde lo pueden ubicar o pueden considerarlo como un país probablemente conflictivo, pero muy poco se conoce de todas las potencialidades que tiene mi país. And we do not really know of our neighbors. And I think this is a very great disservice in our schools. And in the universities I've tried to change that. Your question, why we are far, how to answer such a question? Because far in what respect? In let me say, in distance, in culture, in ideology. You see, these are different points to tackle. But let me just keep it geographically. In 1.5 hours, we are in Belém. And we are part of the Amazon. As you know, the Amazon comprises 8% is Brazil. Then you have Colombia, Venezuela, Bolivia, but Suriname too. So basically we are not that far.
que nós temos que saber se nós queremos, no mundo multipolar que está se constituindo, entrarmos sozinhos ou se nós queremos entrar com um grupo de países que tem um conjunto de recursos e afinidades imateriais. Hay países que se quieren integrar y países que no se quieren integrar. Hay países a los cuales los ayudaría a integrarse y quizá otros que no tanto. De alguna manera la geografía, quizá exagero, pero la geografía podría volverse un concepto antiguo. Quizá la integración del futuro siga líneas idiomáticas o de puro pragmatismo, ¿no es cierto? No nos olvidemos, el gran ejemplo fue México, que terminó entendiendo que ahí sí su contiguidad geográfica era más importante, ¿no es cierto?, que sus lazos culturales, idiomáticos y de todo tipo. Y se fue con Canadá y los Estados Unidos. No creo que sea una utopía, pero me parece difícil. Siendo honesta, me encantaría que sea, pero me parece difícil, porque cada uno de los países, por más que tengamos la voluntad para hacerlo, y hay mucha gente que quiere la integración, mira cuánto tiempo ha pasado, y nos falta. É preciso ter estradas de ferro boas, estradas de rodagem boas, um sistema de transporte aéreo eficiente. Hoje, para você poder ir daqui do Rio de Janeiro para Quito, você tem que ir ao Panamá, para depois, você não tem uma linha direta. Quer dizer, tem que reestruturar a infraestrutura física do continente também. Você tem que ter espaços onde há vantagens comparativas. Por exemplo, a Venezuela produz alumínio a um preço muito mais barato que aqui. Então, deve-se priorizar o alumínio da Venezuela, deve-se priorizar a produção de farinha de trigo na Argentina. Para se fazer a integração, tem que se planejar a integração. Hay mucho atraso, hay mucha pobreza. Esto mismo, que sería el objetivo por el cual nos deberíamos unir, es lo que en un principio nos desune, es lo que a veces nos hace sentir desconfianza los unos a los otros, de creer que ciertos países van a querer la integración simplemente es por ampliar sus mercados y para tener injerencia en otros países. Pero estos son aspectos que tenemos que superar. Se tem um país, né, na América do Sul que poderia pelo menos tentar, né, ter a veleidade de um caminho individual, é o Brasil, pela sua extensão territorial, pelos seus recursos naturais, pelo peso da sua economia, pelo tamanho da população. E eu já disse que mesmo para o Brasil não faz sentido. O que nos move é de fato a vontade de integrar, inclusive fazendo concessões econômicas, comerciais, para os países menores, se for o caso, que às vezes é o caso, para corrigir as assimetrias. Yo creo que Brasil es un país que necesita expandirse, no como una expansión territorial, ¿no es cierto?, sino necesita expandir el círculo de su influencia, de sus amistades, su presencia. Necesita por lo menos una presencia parecida a la de otros grandes países del mundo, como los Estados Unidos, como Europa, como otros. Y necesita esto no solo por su propio provecho, digamos, en términos de mercados y exportación, también por su propia defensa, por su propia necesidad. Y entonces Brasil necesita un lugar en la región sudamericana. O que é importante levar em conta, eu acho, é que esse é um processo. Quanto mais próximos nós estamos hoje do que estivemos antes, quanto mais nós comercializamos hoje do que comercializávamos antes, quanto mais a gente vê hoje filmes argentinos do que a gente via antes. Eu acho que são essas as perguntas que a gente deve fazer quando a gente pergunta se existe um passivo, se não existe um passivo, se na verdade existem realidades e dificuldades com as quais a gente tem que lidar. La integración con futuro es la del temor de los hombres pequeños. Los hombres pequeños y los países pequeños necesitamos juntarnos, ¿no es cierto?, frente a los bloques. Y a veces es difícil ponernos de acuerdo entre las personas. Si a veces hasta en la familia es difícil, entre dos a veces es difícil, y cuando están los hijos más difícil, pero al final se llega a buen camino, a buen puerto.
Tenemos un gran problema en nuestros países, que es que hemos estado viviendo solamente de nuestras fronteras hacia adentro. En la gran mayoría hemos creado inclusive historias que son relatos ficticios sobre lo que aconteció durante ciertas épocas a fin de generar los mitos nacionales. Cuando hablamos de soberanía, no estamos pensando en aquel concepto del siglo XIX o de principios del siglo XX. No es una soberanía encerrada, ¿ya? La soberanía no se garantiza poniendo soldados en la frontera, ¿ya? La soberanía se garantiza desarrollando las capacidades de un país. Lo que se estuvo creando es como territorios transfronterizos, transnacionales, ¿verdad?, que fueron previos al Mercosur, a la integración burocrática y formal política de los países, ¿verdad? Y paraguayos y brasileños de los dos lados trabajan, tienen propiedades, exportan. De algún modo la política interior y exterior de nuestros países va a tener que considerar esa creación de territorios nuevos, ¿verdad? Es cierto que a veces el Estado va más lento y tiene más engranajes que toca mover para tomar una decisión y para actuar. En cambio, la gente de la frontera es el día a día, es la relación diaria, entonces es mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más real, ¿sí? Tal vez son como dos tiempos diferentes. El Estado más lento toma decisiones con otra perspectiva del tiempo, y en la frontera los temas son del día a día, de la vida diaria. Es ver un poco también, escuchar a estos pueblos que se están integrando entre ellos, sobre todo los pueblos fronterizos, que son los que tienen una integración mucho más cercana, para que entonces los gobernantes y las personas que están en las tomas de decisiones puedan ver cuáles son las realidades para aplicarlo recién a la política. Muchas veces se está viendo la parte política sin ver la realidad. Pongo un solo ejemplo: la larga frontera que tenemos con Argentina. Tenemos un sinnúmero de, antes se llamaban comités de frontera, hoy día se llaman comités de integración. El mundo actual está loco, definitivamente. Hay total apertura por el movimiento de los flujos de capital. El mundo financiero es realmente libre. Cierta apertura, no total, para los flujos económicos, comercio, exportaciones e importaciones. Todavía hay muchas barreras y muchas limitaciones para movernos los seres humanos en el mundo. Esta es una globalización que no interesa, en la que no interesan los seres humanos, interesa el capital. Esto hay que cambiar. La libre movilidad tiene que ser para seres humanos, y lo económico tiene que estar regulado desde la sociedad. O cidadão em cada país se sente esquecido, porque não se pensa nele. Se trata de livre circulação de mercadorias, mas não de livre circulação de pessoas. Então isso não toca o coração. Como é que você pode se apaixonar por tarifa aduaneira? Nunca vi ninguém apaixonado por tarifa aduaneira. Justamente lo que hay que cambiar son esos ejes orientadores de la discusión de la integración, que se ha instalado mucho en los temas comerciales, en los temas económicos. A mí me parece que darle mucha más densidad cultural y de ideas políticas nuevas a la región seguramente nos va a permitir salir un poco de este estancamiento que tenemos en el pensamiento regional, y creo que va a ser mucho más estimulante para generaciones nuevas que puedan naturalmente sentirse parte de una región. O grande componente de unificação da América do Sul ainda está intocado, que é a questão cultural. É culturalmente que a América do Sul é próxima, e isso é pouco explorado. Pela cultura, você consegue ver o próximo como seu próximo e não como um alterno. A alteridade é que cria uma questão complexa, porque você vê a diferença e na diferença você se posiciona de uma forma diferente também, né? Las grandes tragedias de la humanidad han sido precisamente por los choques culturales. En un espacio como el sudamericano, donde la cultura son casi las mismas,
lo que tenemos nosotros para compartir y visualizar nuestro futuro es mucho mayor que lo que tienen otras regiones del mundo. Hay que empezar a pensar la producción cultural como una de las señas de identidad de producción de nuestro continente, porque ese producto ya se consume a nivel internacional. En cualquier parte del mundo se identifica nuestro continente con productos culturales muy fuertes. Sin embargo, gran parte de la infraestructura para eso está fuera de la región. Y allí tenemos a los músicos de nuestra región que terminan grabando en Miami o que terminan siendo exitosos fuera de la región. Nosotros tenemos que ser capaces de que eso sea un circuito de producción de nuestra región. Creo que ahí, sin duda, vamos a salir de esa especie de encierro en sectores tradicionales que han demostrado históricamente que no logran responder al principal desafío de nuestra región, que es desarrollarse. Saúde é uma ponte para a paz e é uma ponte para entendimento. E a América do Sul já vem trabalhando junto há mais de 5 anos, com certeza, e com certeza há mais de 2 na definição de um programa comum. Nós estamos propondo aos chanceleres que levem aos presidentes o que será a primeira rede operacional, para além da rede política, evidentemente, que são as chancelarias, as presidências da República, mas uma rede temática seja a saúde. Lo que me gustaría definir a Bolivia en este momento es que tenemos un pueblo que lucha por sus derechos, ¿no? Demanda igualdad, reivindica justicia, ¿no? Y también soberanía, que es fundamental para toda sociedad, y esa es la realidad y el momento actual del país. Nosotros decimos es un pachacuti. Pachacuti es un cambio profundo. El sistema colonial coloca a los blancos arriba y a los indios abajo, y eso se ha invertido. Y eso ha generado como una especie de crisis muy fuerte, pero sobre todo un racismo político. En estos días hemos visto, frente a la crisis boliviana, que se reunieron en Santiago de Chile los presidentes de toda Sudamérica para tratar entre nosotros un problema nuestro, sin la interferencia de otros. Esto es extraordinario. Qual era o panorama da América Latina há 25 anos? Era um continente deprimido do ponto de vista econômico, profundamente desigual do ponto de vista social, ainda tem grandes desigualdades, e sobretudo era um continente submetido a regimes autoritários, alguns terríveis ditaduras, como as piores ditaduras que o século XX assistiu. E esse panorama modificou-se muito, né? A totalidade dos governos sul-americanos são governos democraticamente eleitos. La expectativa que se tiene es muy grande, ha ganado con una gran mayoría de voto de la población, entonces tenemos muy buenas esperanzas en el presidente Fernando Lugo, y que por supuesto el éxito de él es el éxito de todos los paraguayos. Esos desafíos son complicados en la medida en que el Estado es un protagonista de esos problemas, ¿verdad? El mismo Estado que tiene que controlar clientelismo, que tiene que controlar corrupción, es el origen y el núcleo del clientelismo y la corrupción, ¿no? Estados Unidos ha cooperado de una manera importante en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que la estrategia que ha impulsado Estados Unidos para combatir el narcotráfico no ha tenido ningún éxito, ni en Colombia ni en el mundo. Colombia ha sido el país que más esfuerzos ha hecho a nivel internacional para combatir el narcotráfico, y aunque se ha reducido la violencia ligada al narcotráfico, sin embargo la cantidad de cocaína que se produce hoy en Colombia es superior a la que teníamos hace 10 años. Eso demuestra un fracaso,
demuestra la necesidad de reenfocar la manera como se está mirando la lucha contra el narcotráfico en Colombia, en Estados Unidos y a nivel internacional. El país durante mucho tiempo estuvo obsesionado con traer las cosas de afuera, tomar créditos, inversiones extranjeras. Todo consistía en que de afuera nos vinieran las cosas para desarrollarnos. Y resulta que el desarrollo no es eso, el desarrollo es un proceso de construcción nacional. Argentina se recuperó en estos años porque volvió sobre sí misma. Dejó de pedir la ayuda externa para descansar en su propio ahorro y en sus propios recursos. Y ahora tenemos por delante una serie de desafíos para consolidar lo que se ha logrado y para responder a este nuevo escenario internacional en el cual se ha derrumbado ya a nivel mundial las ideas que en la Argentina habían colapsado en el 2001-2002. Nos últimos 5 ou 6 anos, todos os países da América Latina estão com um bom nível de crescimento. Uns mais, outros menos, mas todos estão crescendo bem mais do que nos 20 anos anteriores. Eu acho que será possível a América Latina, mesmo com o impacto da chamada crise financeira, será possível a América Latina enfrentar y vencer esa crisis sin dejar de crecer. La economía peruana está muy bien, está creciendo, está en las primeras planas del mundo. Es verdad, y creo que es algo que no se debe mezquinar. Pronto cumpliremos algo así como 90 meses de crecimiento ininterrumpido a lo largo de 3 gobiernos. Sin embargo, no debemos olvidar, y menos en estos tiempos de crisis, que todo eso proviene en gran medida de los buenos precios de los minerales en el mundo. 62 o 64% creo de nuestras exportaciones son minería a buen precio. Y el Perú está exportando manufactura. Y la pensamos seguir exportando todo el tiempo que China nos permita. Dos motivos pelos quais nós estamos resistindo à crise, estamos garantindo a nossa integridade, é exatamente porque nós temos hoje no Brasil um mercado interno de consumo popular. E nós devemos cada vez mais avançarmos nesse sentido, de fazer com que todos os brasileiros e brasileiras, além dos direitos básicos da nacionalidade e da cidadania, sejam também consumidores para garantir cada vez mais essa integração saudável entre a estabilidade, o crescimento econômico y el desenvolvimiento social. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos, romper el modelo productivo que precisamente se construyó en la década del 20, del 30, luego de la crisis mundial. Nuestra región asumió un rol absolutamente patético de ser productores de materias primas, que siempre funcionan cuando hay crisis mundiales, porque el alimento vuelve a consolidarse como un elemento clave, lo fue en la época de la guerra. Eso generó una matriz productiva totalmente negativa en nuestra región, que es concentradora de riqueza y que sobre todo tiende a no fomentar la innovación. Nosotros en Latinoamérica aplicamos mejor que nadie el neoliberalismo en los años 80 y 90 y mejor que nadie vivimos sus consecuencias. Fue precisamente el caso de Venezuela justo antes de que llegara la revolución bolivariana. Nuestra empresa, la empresa más grande de Latinoamérica, PDVSA, estuvo a punto de ser privatizada. Entonces yo insisto de que tenemos todo para ser libres, tenemos todo para ser felices, lo que tenemos es que buscar el mejor mecanismo, y es un mecanismo que tiene que ser antitético a los individualismos y tiene que tratar de buscar las soluciones desde el todo, desde lo social. Yo creo que un encuentro como este cambia la visión que por lo menos yo tenía de muchos de los países. Obviamente Brasil, que hemos conocido más, hemos podido visitar, cambia mucho mi imagen de Brasil y me genera como inquietudes para seguir
estudiando, leyendo, conociendo mejor. Nós estamos hoje na nave espacial Terra. Se você examinar a nave espacial Terra de uma perspectiva lunar ou marciana, como é que você vai distinguir brasileiro de argentino, de uruguaio? É a mesma coisa.